La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de artritis reumatoide con un capo en esto, es el doctor Ernesto Paredes. Él es especialista en reumatología clínica, es egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, especializado en Japón y en Canadá, es past president de la Sociedad Paraguaya de Reumatología y ex jefe de servicio de reumatología del IPS. Y para adentrarnos un poquito, porque es famoso que, no sé ustedes, pero yo también hasta ahora confundo mucho artritis y artrosis. Bueno, hoy vamos a hablar de artritis reumatoide y nos va a explicar súper bien. Pero para tener ya algo en mente, antes de presentarle y saludarle al doctor, vemos esta placa que dice que la artritis reumatoide es la más frecuente enfermedad autoinmune en todo el mundo. Afecta a 1 de cada 100.000 habitantes, por lo que es muy importante conocer sus características de tal forma de identificarla y acudir al médico para su rápido tratamiento. Y de esto vamos a hablar con nuestro invitado, a quien saludamos, el doctor Ernesto Paredes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo estás? Un placer, por favor. Bienvenido. Como siempre, me siento en casa y me siento inspirado para poder ayudar a entender un poquitito, porque las enfermedades, los médicos muchas veces lo explicamos con palabras técnicas. Claro. Y a los pacientes y digamos, la sociedad le conviene entender con palabras simples. Por eso el doctor en casa. Claro. Yo soy la traductora acá. La artritis reumatoide es una de las casi 200 enfermedades reumáticas. Las enfermedades reumáticas son las que afectan los huesos, las articulaciones y los músculos. Entonces, primera diferencia es entre las reumáticas y las traumatológicas. Entonces, muchas veces un paciente con problemas articulares consulta con el traumatólogo y el colega no está orientado a tratar la enfermedad. Las enfermedades reumáticas son las que afectan casi siempre a las personas con síntomas articulares. Dolores articulares muchas veces se relacionan con los cambios del clima, otras veces con hinchazones de las pequeñas articulaciones, y hay un nombre popular, digamos, común de las enfermedades reumáticas, que es el reuma. Sí. Entonces mucha gente dice, tengo reuma. El reuma es algo que engloba a casi 200 enfermedades reumáticas, de las cuales 2 son las que vamos a tratar de diferenciar como para que podamos entender. Una de ellas es la artrosis y otra es la artritis reumatoide. La artrosis se relaciona con el desgaste de las articulaciones. Las articulaciones, como cualquier estructura del cuerpo, se desgastan y se vuelven difíciles de utilizar con el paso del tiempo. Muchas veces vemos a un jugador de fútbol que tuvo una lesión de menisco a los 27 años y llega a los 35 o a 38 años ya con una artrosis prematura porque se desgastó esa articulación prematuramente. Esa es la artrosis. Sí. La artritis reumatoide se caracteriza por inflamación. La inflamación nosotros en medicina conocemos con 4 características de la época de los griegos. El dolor, duele la articulación. Sí. El calor, se pone caliente porque se inflama. Cambia de color, se pone roja, y hay una pérdida de la función. El cuerpo instintivamente ataja como para no mover y de esa forma uno pierde la función. Entonces esas 4 características, dolor, calor, hinchazón y pérdida de la función, caracterizan a la artritis. Y la artritis reumatoide es una de las otras enfermedades que tienen artritis. Hay artritis reumatoide, hay espondilitis anquilosante, artritis por ácido úrico y así sucesivamente, pero tienen diferentes características.
La artritis reumatoide es una de las enfermedades artríticas, digamos, y se caracteriza casi siempre por afectar a personas en edad económicamente activa. Gente joven. Gente joven, gente entre los 35, 40, 50 años que tienen que estar moviendo la economía, que tienen que cuidar de hijos chicos, que tienen que procrearse, tienen que producir. Y es un problema. Es un problema de salud mundial porque el 1% aproximadamente de la población la tiene. Si nosotros en Paraguay decimos que tenemos 8 millones de habitantes, tenemos casi 80.000 personas con artritis reumatoide, sin nombre y apellido. Y eso tiene su contundencia en el impacto económico. Ese paciente va a tener una mala calidad de vida si se le diagnostica tardíamente. Claro. Por eso es importante la educación de diferenciar y acudir tempranamente al reumatólogo para poder hacer una caracterización, estadificación y un tratamiento adecuado. Perfecto. Bueno, súper claro. Vos sos profesor, ¿verdad? Sí. Se nota, se nota. Como nos enseñó, en un ratito nos ubicó en el mapa. Hacemos un corte y volvemos enseguida. Bueno, seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor Ernesto Paredes. Él es especialista en reumatología clínica. El tema de hoy, artritis reumatoide. Ya en el principio, en el primer bloque, ya nos explicó bien la diferencia entre artritis y artrosis. Y ahora vamos de lleno en esto de artritis. Hay mucha gente con artritis en Paraguay. Queremos saber cómo detectar, queremos saber dónde se pueden atender, qué tipo de tratamiento y lo más importante es cómo lograr una calidad de vida teniendo artritis y poder hacer tu vida normal, feliz y contento como mucha gente lo logra a pesar de tener artritis. ¿Pero por qué? Porque van y consultan. Entonces, ya nos dijo también nuestro invitado al inicio, la consulta precoz, el ir al reumatólogo a ver cómo estoy nomás, porque a lo mejor ni sabes que tenés algo, pero para ver, si te dicen no tenés nada, salí feliz de la vida. Y o si no, ya comenzás un tratamiento. Bueno, tenemos un material, Ernesto, que queremos compartir contigo y con la teleaudiencia. ¿A quiénes afecta la artritis reumatoide? ¿A quiénes afecta la artritis reumatoide? Es una enfermedad autoinmune donde el propio sistema de defensa del cuerpo funciona mal y ataca, inflamando y destruyendo las articulaciones y otros órganos. No es contagiosa, tampoco hereditaria, pero sí se sabe que hay predisposición genética a desarrollarla en algunas familias. Aún se desconoce la causa inicial, pero algunos virus, factores del ambiente y el estrés la desencadenan. Afecta con mayor frecuencia a mujeres y la edad de presentación en su mayor parte está entre los 30 y 50 años, aunque puede verse también en varones y en todas las edades. Exacto. La artritis reumatoide afecta principalmente a personas de sexo femenino. 4 mujeres por cada varón, aproximadamente. Y a la persona de sexo masculino que afecta, muchas veces afecta severamente, agresivamente. Afecta principalmente ciertas articulaciones que hay que tener en cuenta y ciertos síntomas que hay que tener en cuenta. Una de ellas es la rigidez matinal. Uno amanece endurecido, como si fuera que está con cera en las manos, cera seca, y le es difícil movilizar. Cuanto más tiempo uno tarda en movilizarse, significa que esa rigidez matinal que nos sirve a nosotros los médicos reumatólogos para poder saber cuán afectada está la persona, eso nos sirve a nosotros para saber también si es que estamos tratándole bien y está mejorando o empeorando. El paciente puede estar
rígido 1 hora toda la mañana, pero con un tratamiento baja eso y se mueve más rápidamente, principalmente las pequeñas articulaciones de las manos, los codos, las muñecas, los hombros y los pies. Entonces son sitios a ambos lados del cuerpo de pequeñas articulaciones que afectan. Y también otras partes del cuerpo que no son articulaciones como el ojo. El ojo seco, por ejemplo, es algo que nos puede llamar la atención a los pacientes y nos dice: doctor, yo con mi artritis tengo ojo seco. El ojo seco forma parte del cuadro extraarticular de la artritis reumatoide, también la boca seca y los genitales secos. ¿Por qué? Porque las estructuras glandulares, salivales y mucosas son afectadas por ciertas estructuras que también afectan las articulaciones. Lastimosamente no sabemos, como muchas otras enfermedades, qué causa. Se supone que hay una predisposición de una persona que, llegado un momento en su vida, sea con una infección, sea con un estrés, ahora está muy de moda y yo pienso que en los próximos años vamos a tener muchísimas novedades sobre el microbioma. Sí. El microbioma son la estructura celular de bacterias benéficas que están dentro del cuerpo, sea en el intestino, sea en la piel, en la boca, y ese microbioma se altera y parece que le pone nervioso al cuerpo y el cuerpo se agrede a sí mismo. Entonces, hay toda una nueva línea de investigación en medicina, en reumatología, sobre la afectación del microbioma en las enfermedades. Entonces, la afectación casi siempre es paulatina en un 70% de los casos, pero hay ciertos pacientes que empiezan la enfermedad y es muy agresiva. Lastimosamente no sabemos a qué se debe, puede ser una predisposición particular de ese paciente o si desciende de una familia con enfermedades reumáticas. Hay familias que tienen una mamá con lupus, una hermana con artritis y un primo con espondilitis, y el paciente desarrolla una enfermedad que es larvada al inicio, pero después se aparece y se le diagnostica, y una vez diagnosticado ese paciente con medios auxiliares de diagnóstico laboratoriales, radiográficos, y ahora tenemos la ecografía. La ecografía es muy útil para detectar inflamación tempranamente, muy tempranamente, porque la radiografía detecta erosión y destrucción ya tardíamente, ¿verdad? Del hueso. Claro. Sin embargo, una ecografía de manos con un sistema que se llama Power Doppler que tenemos hay en los hospitales públicos, hay desde luego en los consultorios privados, tenemos la posibilidad de adelantarnos en el tiempo para el tratamiento, principalmente porque nosotros en reumatología manejamos una palabra que se llama ventana terapéutica, que es el tiempo que tenemos para actuar y cambiar el curso de la enfermedad. Qué bueno. Qué bueno todo esto que nos estás contando, porque es lo que queremos acá en el Doctor en Casa, conocer un poquito del tema, el problema de la enfermedad, pero también ver hacia dónde podemos ir, cuál es el tratamiento, para que la gente pueda tener, al final se busca es una calidad de vida. Claro. Lo principal siempre es cuando hay síntomas, consultar con el médico de cabecera, el clínico de confianza, y esa persona va derivando. Y al derivarle al reumatólogo, cae en manos de un profesional que está adiestrado para manejar eso. Muchas veces por carencia de especialistas, porque somos pocos los reumatólogos. Ahora estamos un poquitito más, porque hay 2 unidades de formación. Antes, en mi época, teníamos que salir del país para entrenarnos, pero desde hace unos 15 años aproximadamente ya tenemos unidades formadoras, tanto en la Universidad Nacional como también en el Instituto de Previsión Social, en la Universidad Católica, y formamos pocos profesionales, pero van ocupando los lugares. Lastimosamente no están distribuidos en todo el país, pero casi todos los departamentos tienen ciertos
días de asistencia de profesionales reumatólogos especialistas y certificados por la Sociedad Paraguaya de Reumatología para el tratamiento de las enfermedades reumáticas. Perfecto, qué genial. Bueno, y vamos a seguir aprendiendo y vemos este material que habla de los síntomas. Síntomas que presenta: dolor e hinchazón en articulaciones, más frecuentemente en los dedos de las manos y pies o muñecas. Puede afectar también hombros, codos, rodillas, tobillos y por lo general de ambos lados del cuerpo. Esta hinchazón es resultado de la articulación inflamada y si se deja progresar puede ser destructiva, llegando a deformarse y perder la funcionalidad, es decir, quedarse sin movimiento. Rigidez matutina. Característicamente se amanece con dificultad para mover la o las articulaciones y esto se extiende por varias horas. Sobre las articulaciones puede verse en algunas ocasiones pequeñas tumoraciones conocidas en el ámbito médico como nódulos reumatoides. Con menos frecuencia afecta a otros órganos, puede producir anemia, afección pulmonar, úlceras en la piel e incluso afectar los ojos y los nervios periféricos, producir debilidad, cansancio, raras veces fiebre. Bueno. Excelente material, principalmente teniendo en cuenta de que recordar que la artritis reumatoide afecta a ambos lados del cuerpo, es simétrica. Y casi siempre pequeñas articulaciones de los dedos de la mano, de los pies, muñecas, tobillos y codos. Nos debe llamar la atención. Sin embargo, la artrosis afecta articulaciones grandes, la cadera, la rodilla, el hombro, y casi siempre es hacia un solo lado del cuerpo y con un antecedente, un paciente que tuvo una cirugía de menisco, un paciente que tuvo una fractura de cadera. Son situaciones hacia un solo lado del cuerpo, pensar en la artrosis. Sin embargo, a ambos lados del cuerpo, pensar en una artritis reumatoide y casi siempre pequeñas articulaciones del cuerpo. Detectando tempranamente, nosotros le pedimos algunos estudios simples, un hemograma, un estudio que se llama PCR, que marca la inflamación, el famoso artrités, y ahora tenemos otro estudio que se llama anti-CCP, que son marcadores de la sangre que prematuramente nos advierten de cómo se está comportando. También los reumatólogos solicitamos hepatograma porque damos medicamentos que tenemos que ir controlando, claro, la afectación del hígado, el riñón y sobre todo hacer la consulta en forma regular. No es obtener la medicación, una indicación, y esa indicación es válida ya de por vida. Muchas veces tenemos la visita de pacientes que estuvieron usando medicación por largo tiempo sin control, por mala explicación del médico o mal entendimiento del paciente. El médico tiene que marcar algo que nosotros llamamos en reumatología T2T, se llama Treat to Target. Y eso es, nosotros damos algo y controlamos a las 6 semanas, damos algo, controlamos a las 8 o a las 12 semanas, como para poder ir viendo cómo va evolucionando ese paciente. Y sobre todo tener en cuenta evitar la automedicación. En la medicación que se le da a doña Juanita o a don Julio puede que no le sirva a doña María. ¿Por qué? Porque ni los dedos de una mano son iguales. Entonces muchas veces el boca a boca de medicación, la automedicación, que es muy frecuente en todas partes del mundo, más en nuestro país, que nosotros lastimosamente tenemos disponibilidad de compras de medicamentos muy agresivos como los corticoides. Los famosos corticoides usamos, pero se usa en forma controlada y por cierto tiempo, no automedicado. Y nosotros en nuestro país tenemos muchos medicamentos que tienen multicomponentes y entre esos hay corticoides que enmascaran la enfermedad. Claro. Porque controlan los síntomas, pero la enfermedad sigue por abajo. O sea, la idea es que no te duela, claro, y que aminorar disminuir esos síntomas, pero mientras tanto hacer un tratamiento
para que eso no siga y creciendo. El tratamiento en reumatología en los años 50 y 60 era la aspirina. Pero mucha agua pasó bajo el puente de aquella época. Tenemos medicamentos, algunos de ellos que también usan otras especialidades como los oncólogos, como el llamado metotrexate, la leflunomida, la hidroxicloroquina, que estuvo muy popular con el COVID. Son medicamentos que usamos normalmente, pero además de eso tenemos los que se llaman los medicamentos biológicos, que son una especie de vacunas que se utilizan en los pacientes y cambian el curso de la enfermedad. Lastimosamente son medicaciones caras, pero los tenemos en el Instituto de Previsión Social y también los vamos a tener a cortísimo plazo en el Ministerio de Salud Pública. Aleluya. ¿Por qué? Porque los precios de esos productos, desde que se descubrieron, fueron bajando. Entonces vamos a tener eso y vamos a ayudar a la población. Qué maravilla. En esto hacemos un cortecito y volvemos enseguida. Estamos teniendo una clase magistral acá sobre este tema, muy claro nuestro invitado y el material preparado por este equipo maravilloso de producción del Doctor en Casa también. Y hablando de eso, tenemos otro material. Diagnóstico. Se puede diagnosticar con una detallada historia clínica y análisis de sangre especiales para detectar artritis, llamados factor reumatoide, y anticuerpo contra el péptido citrulinado cíclico disponibles en Paraguay. Hasta ahora no se ha descubierto la cura de la enfermedad, pero existen fármacos para su tratamiento. Utilizados en forma correcta, pueden detener el avance de la enfermedad, evitar secuelas y otras complicaciones graves. Las medicaciones son muy interesantes. Siempre tenemos que tener en cuenta de que la receta del médico tiene que llevar una indicación con fecha, validez. Es muy diferente tener una indicación sin la fecha y por el tiempo que el médico recomienda. Sí. Esa indicación debe ser colocada por algún lugar bien visible, la heladera casi siempre, o algún cuaderno presillado, con tal de ir junto al médico, ya sea en el hospital público, en el consultorio privado, y llevarle: esto fue lo que usted me dio, esto fue lo que me dio el médico, que puede ser un endocrinólogo, un clínico, un urólogo, y uno va controlando la medicación, porque muchas veces hay que tener en cuenta que las medicaciones se pueden combinar positivamente o pueden combinarse negativamente. Entonces, neutralizarse también, o también potencializarse negativamente. Entonces es muy importante serle sincero al médico, no esconder y había sido que estaba usando tal medicamento que no se podía usar con el medicamento que uno lo está indicando. Entre las medicaciones también hay que tener en cuenta de que hay etapas. Hay veces que nosotros utilizamos mucha medicación y a medida que la enfermedad va controlándose, vamos quitando y nos quedamos con algo que se llama medicamento que controla los síntomas mínimamente, es decir, que lo mínimo que se pueda usar. Y casi siempre usamos medicación de ancla, que nosotros le llamamos, que es la base, el metotrexate, y junto con el metotrexate estamos utilizando algunas veces hidroxicloroquina por un tiempo, otras veces leflunomida, antes de pasar a medicaciones más agresivas. De 10 pacientes, un paciente necesita pasar a medicaciones más agresivas. ¿Por qué? Porque cuando se controla suficientemente la enfermedad hace que uno tenga una calidad de vida normal. Uno pueda realizar deporte, uno puede realizar sus trabajos, uno puede viajar sin ningún problema. Imagínese lo que es un paciente con diálisis que no puede viajar. Claro.
Claro. Un paciente que necesita una diálisis 3 veces por semana y que lastimosamente altera su calidad de vida y su estabilidad emocional de por vida. Sin embargo, con los medicamentos que estamos usando, tanto los medicamentos biológicos de aplicación subcutánea, hay inclusive medicamentos que se llaman pequeñas moléculas, que son como los biológicos de potente, pero por vía oral. Entonces uno puede ir al trabajo, puede hacer deportes, puede vivir una vida normal, puede procrearse, tener hijos, siempre en contacto con el médico. Claro. Y programando, doctor, yo estoy programando una fecundación. Hay que suspender ciertos medicamentos y quedarnos con algunos de ellos. Utilizar la medicación antirreumática no le impide quedarse embarazada al paciente en edad reproductiva. Y si es el marido el que tiene que también dejar de tomar algo. Un ejemplo clásico, el metotrexate. El metotrexate que se usa para los pacientes con artritis reumatoide en una paciente que quiere embarazarse, se tiene que suspender 3 meses antes. Ajá. Sin embargo, el marido que está usando metotrexate suspende 1 mes antes. Entonces, es cuestión de comunicación. Pero es importante que se sepa eso, doctor. Y claro. Porque a lo mejor mucha gente no sabe, ¿verdad? Y encargan el bebé, tienen el bebé tomando o dejan de tomar mucho tiempo para no dañar al bebé y le hace daño. Nosotros los reumatólogos manejamos eso y casi siempre una de las condiciones cuando damos una medicación es hacer un acuerdo entre el médico y el paciente de ciertas situaciones. Utilización de alcohol, utilización de medicación diferente a la que uno está dando, embarazo, son situaciones, digamos, conversables y acordables entre médico y paciente. El amamantamiento, por ejemplo. Entonces, ahora, por ejemplo, los pediatras dicen, bueno, se puede amamantar hasta los 2 años, 2 años y medio. Imagínense lo que es un paciente que está con su artritis reumatoide, que la naturaleza es sabia. Antes de dar a luz, la naturaleza le cuida a la madre y medio desactiva los síntomas para que produzca el feto. Pero lastimosamente, al tener el bebé, vuelven los síntomas y también vuelven las responsabilidades. Imagínese una mamá con problemas de la mano, con artritis, que tenga que cuidar un bebé, que tenga que despertarse 3, 4 veces a la noche, que tenga que amamantar, que tenga que cambiar pañal, produce una sobrecarga en la actividad y eso altera su calidad en el control de la enfermedad. Muchas veces es el estrés, doctor. En el estrés y sobre todo la enfermedad, una artritis que estaba bien controlada, se embaraza, no hay problema, pero en el posparto, no directamente, sino inmediatamente a los 1 o 2 meses, se desajusta ese control que tenía por la sobreactividad de tener que cuidarle a un nuevo ser y hay que volver a ajustar las medicaciones. Claro. Y mientras da de mamar, puede tomar su medicamento. Hay ciertos medicamentos que puede dar de tomar. Entonces, es muy importante programar. Entonces, decir, bueno, doctor, yo este año me quiero quedar embarazada. Bueno, le limpiamos, entre comillas, le dejamos con una medicación de base y sabemos bien que va a tener su bebé y probablemente los primeros 6, 8 meses no va a poder usar ciertos medicamentos y otros sí va a poder usar. Entonces, todo es conversable entre el médico y el paciente para poder ajustar a cada paciente su medicación en su tiempo. O sea, lo importante, bueno, en este caso y en todos los casos que uno toma medicación es seguir consultando con el médico para esa calibración, ¿verdad? El ajuste de la cantidad de medicamentos, de todo, de cómo uno está tomando. Porque en general, y seguramente vos tenés mucha experiencia en eso, con tus pacientes, a lo mejor los tuyos se portan súper bien, pero en general el médico te dice una cosa y vos ya está de por vida seguís con eso. O volvés a tener algo parecido y tomás eso que te dio hace 2 años y tu cuerpo cambió. En mi práctica profesional yo doy unas citas en 4 semanas, en 6 semanas, en 8, en 12 semanas, en 16 semanas, que son 4 meses, cuando las cosas están todas controladas. Pero un paciente que se va controlando, yo le tengo que ver al mes y medio, le tengo que ver en 2 meses, o le puedo ver antes de tiempo de acuerdo a que haya problema. Pero siempre la comunicación entre el médico y el paciente es fundamental. Fantástico. Bueno, y ahora tenemos este otro material, por favor. Vamos a verlo. Posibles complicaciones.
La artritis reumatoide puede afectar a casi cualquier parte del cuerpo. Las complicaciones pueden abarcar daño al tejido pulmonar, pulmón reumatoideo, aumento del riesgo de arteriosclerosis, lesión de la columna cuando los huesos del cuello resultan dañados, inflamación de los vasos sanguíneos, vasculitis reumatoidea, la cual puede llevar a que se presenten problemas en la piel, los nervios, el corazón y el cerebro, hinchazón e inflamación del revestimiento externo del corazón, pericarditis, y del músculo cardíaco, miocarditis, lo cual puede llevar al desarrollo de insuficiencia cardíaca congestiva. Es muy importante lo que vimos porque hay que pensar siempre que la artritis no es solo huesos y articulaciones. Otras estructuras, el ojo, la piel, los vasos sanguíneos, los vasos arteriales, la arteriosclerosis. Tanto es así que la arteriosclerosis se trata de una inflamación de las arterias y en muchos países se están haciendo tratamientos con medicamentos antirreumáticos para la arteriosclerosis. ¿Por qué? Porque es una inflamación y son factores de riesgo del paciente. Tener arteriosclerosis en un paciente reumático nos debe llamar mucho más la atención para cuidarle mucho mejor y no usar ciertas medicaciones fuera de control, el corticoide, darle lo mínimo por el tiempo que necesita y hasta controlar los síntomas para ir quitándole. Otro punto muy interesante es el COVID. El COVID tuvo una afectación muy importante en la población de pacientes reumáticos. Te interrumpo acá. Nos quedamos porque se me recontra interesa el tema del COVID, porque ¿quién no tuvo COVID? Bueno, vamos a ver. Pero me avisan que tenemos que hacer un pequeño corte. Volvemos ya y el doctor nos sigue hablando del tema. Seguimos hablando de artritis reumatoide con el doctor Ernesto Paredes, que antes del corte nos estaba contando el tema de las complicaciones. ¿Y qué pasó con el COVID, doctor? El COVID vino a echar hace un zarambí de todo lo que conocíamos como equilibrio en nuestra medicina y en nuestra sociedad. Y entre ellas en los pacientes con enfermedades reumáticas, porque los pacientes con enfermedades reumáticas son pacientes crónicos, tratados y controlados a largo plazo. No es como una apendicitis que uno se opera y terminó y ya está. O un parto que uno tiene un bebé y bueno, si te he visto no me acuerdo con el obstetra y terminó. Nosotros tenemos que seguir controlándole. Y en la primera etapa, lastimosamente, nos tuvimos que aislar. Los pacientes se aislaron, pero la medicación seguían tomando. Entonces, la comunicación con los médicos fue muy difícil, muy difícil. Muchos pacientes no podían ir a los sanatorios, a los hospitales, se alteraban, no conseguían su medicación. Teníamos que inventar medios para comunicarnos con los pacientes, para dar mensajes, para darle nuevas indicaciones. Y después, una vez que empezaron los síntomas de la enfermedad, también la enfermedad reumatoidea empezó a despertarse. ¿Por qué? Porque el estrés tiene mucho que ver con la reactivación de las enfermedades reumáticas y de cualquier enfermedad. El estrés afecta en todo el ámbito de la salud del paciente. Después vinieron las vacunas, que las vacunas tenían que aplicarse a inmunocomprometidos, y entre los inmunocomprometidos estaban los pacientes con artritis reumatoide, con lupus, enfermedades reumáticas, que teníamos que darle un certificado. Nos buscaron, tenían que encontrar en los sanatorios, en los hospitales, hasta en nuestra casa no le recibimos a los pacientes para darle el certificado que podían aplicarse, porque eso se exigía en la primera época. Después, una vez de aplicar las vacunas, empezaron los síntomas que producían las vacunas y que los pacientes sensibilizados, estresados,
también empezaban a sentir actividad de la enfermedad y le culpaban a las vacunas. Los mitos que tuvimos que echar por tierra para estimularle a los pacientes, sugerirles, orientarles que se apliquen las vacunas. Es así que mucha agua pasó bajo el puente entre las enfermedades reumáticas y la COVID en todo este tiempo. Y por lo menos en nuestra población de enfermedades reumáticas, pacientes que son atendidos por reumatólogos, tienen una conciencia de que tienen que vacunarse, tienen que utilizar las 4 dosis de la vacuna anti-COVID para proteger, porque son pacientes que tienen la inmunidad baja y que hay que mantener esa inmunidad contra la COVID en forma regular con las inyecciones de refuerzo. Además, cualquier enfermedad que tengan, cualquier resfrío, gripe, cualquier otra enfermedad complica, porque ya están con artritis, están haciendo un tratamiento y cualquier cosa que uno tenga ya es más grave que si fuera un cuerpo sano, ¿verdad? Que no tiene otro problema. Normalmente hay que tener en cuenta de que muchas veces un resfrío puede alterar y modificar la necesidad de ciertos medicamentos. Alguien que no estaba utilizando antiinflamatorio porque la enfermedad estaba controlada, con los síntomas de una pequeña infección viral, algunas veces una gastroenteritis, una gripe, un problema de herpes, puede desajustar y por eso vuelvo a insistir, la comunicación con el médico es fundamental, la asistencia a las consultas, no dejar posponer o ignorar síntomas es muy importante y en eso ayuda muchísimo el médico de familia, el médico de cabecera, el internista de siempre, que tiene que ser el nexo entre todos los especialistas. Perfecto. Doctor, tenemos otro material que habla de la parte física y emocional. Vamos a ver, por favor. Integración física y emocional. El dolor de la artritis reumatoide llega a tener un efecto negativo en el estado de ánimo. Las actividades cotidianas pueden provocar dolor y el paciente se siente desanimado. Sin embargo, cuando estas sensaciones normales se intensifican y crean una repetición constante de pensamientos de temor o desesperanza, el dolor puede empeorar y volverse más difícil de controlar. El paciente debe tratar de distraerse con actividades que disfrute, pasar tiempo con personas que lo apoyan y considerar la posibilidad de consultar con un terapeuta. La salud mental, emocional en esta etapa de la humanidad es fundamental. Sí. Y los pacientes con enfermedades crónicas que ya tienen la enfermedad, que lastimosamente nos cayó la pandemia, las enfermedades mentales y emocionales en los pacientes reumáticos fueron afectadas. Y ese encierro que lastimosamente se tuvo que hacer por indicaciones afectó, es motivo de consulta inmensa con psicólogos, con psiquiatras, terapeutas. En los pacientes con artritis reumatoide principalmente, la calidad de vida es fundamental. Hacer actividad física de acuerdo a lo que uno pueda. Caminar 1000 metros o caminar alrededor de la plaza o hacer una maratón dependiendo del estado de control de la enfermedad. Salir al sol para absorber vitamina D 15 minutos al día ayuda y mucho. Contactarse en grupos de familia, grupos de amigos, socializar ayuda a tener una mejor calidad de vida. Ese paciente reumático que en los años 50, 60 estaba encerrado en su casa en la oscuridad, no compartía, estaba padeciendo la soledad, nosotros con el estilo de medicación que utilizamos, los conocimientos y el avance en el entendimiento del contexto global de la enfermedad se dejó de lado. Tratamos siempre de hacer acciones que puedan ayudarle a mejorar el ánimo al paciente. Es así que en otros países, yo soy testigo y soy el resultado de una asociación de pacientes canadienses que me pagó una beca para ir a estudiar reumatología en Canadá.
En otros países, los pacientes con enfermedades reumáticas tienen sociedades. Aquí ya tenemos también 2 asociaciones de pacientes con enfermedades reumáticas. Una de ellas son las guerreras de la artritis y otras son las APRA, y que en cierto sentido se encargan de apoyar a los pacientes en novedades, en ofertas de medicamentos, en cursos para... La guerrera de la artritis, me encanta ese nombre. Y después el otro, APRA, Asociación Paraguaya de Enfermedades Reumáticas, ya. Y que en cierto sentido son asociaciones civiles de pacientes, claro, con los cuales nosotros los médicos no tuvimos ninguna injerencia. Y en mi caso fui auspiciado por la Sociedad Canadiense de Pacientes con Artritis, y eso, la filantropía hizo que ellos puedan pensar en un reumatólogo de un país en desarrollo para poder traer esa filosofía y ayudar. Y bueno, unirse entre pacientes. Qué responsabilidad la tuya, doctor. Y me siento feliz porque soy partícipe de la creación de las asociaciones, y estoy contento porque después, mirando atrás, hace 35 años cuando llegué, no habían esas cosas. Y el paciente reumático tenía que estar pensando qué hacer, dónde consultar, con quién consultar. Estábamos menos de 10 colegas, ahora hay más de 60 o 70 colegas. Doctor, ¿y cómo te eligieron a vos? Esa es una historia larga, porque yo estaba en Japón terminando un curso también. Sí. Y empecé en la época en que no habían computadora, escribía máquina, enviaba por correo normal, por carta, y ellos lanzaron una beca en el mundo al año para un reumatólogo de un país en vías de desarrollo que deseaba entrenarse en Canadá. ¿Y vos aplicaste? Y yo apliqué y gracias a Dios gané. ¡Qué maravilla! Y fue una experiencia hace 35 años, y estoy contento y feliz de ver lo que pude humildemente hacer por la sociedad médica en nuestro país. Qué maravilla, doctor. Qué lindo conocer esa parte de la historia también. Bueno, hacemos un pequeño corte, volvemos enseguida, seguimos charlando con nuestro invitado. Del Doctor en Casa con el doctor Ernesto Paredes, y tenemos este material que queremos compartir. A ver. Rutinas cotidianas y recomendaciones para pacientes con artritis reumatoide. Mantenga las articulaciones en movimiento. Todos los días realice estiramientos suaves que lleven a las articulaciones a su amplitud de movimiento. Mantenga una buena postura. Conozca sus límites. Debe haber un equilibrio entre la actividad y el descanso. Los cambios en el estilo de vida son importantes. Controle su peso. La obesidad puede empeorar las complicaciones de la artritis reumatoide y contribuir al dolor. No fume, ya que causa estrés en el tejido conectivo y puede aumentar el dolor de la artritis. Excelente material. Una cosa que querría también agregar es el baño de agua tibia a la mañana. El paciente normalmente amanece rígido, duro. Entonces, de la cama al baño con agua tibia hace que esa rigidez matinal que algunas veces duraba 1 o 2 horas disminuya rapidísimamente. Pero duro es que le cuesta moverse. Le cuesta mover, como si fuera que esté todo acartonado. Es una rigidez y se relaciona mucho al grado de severidad de la enfermedad. Si un paciente viene y nos dice, doctor, yo estoy 3 horas duro hasta empezar a moverme, significa que la enfermedad está muy activa. Y con la medicación eso vamos disminuyendo. Por eso la primera cosa que el reumatólogo pregunta es, ¿cuánto tiempo estás duro al despertarte en la mañana? Se llama rigidez matinal y sirve para que podamos medir objetivamente
cómo está el control de la enfermedad. El baño tibio. El baño tibio a la mañana, 5, 10 minutos si se puede, hace que ese bienestar sea más rápido. El paciente regular en su medicación, tener la indicación bien clara, sea por la ladera, sea en su cuadernito, tener medicamentos fuera del alcance de los niños, porque son medicamentos que aunque nosotros tengamos la utilización en personas adultas, pueden haber nietos o niños en el ambiente y que puedan utilizar. Tratar siempre de revisar el vencimiento de los medicamentos. Muchas veces tenemos en la alacena los medicamentos y no sabemos que había sido que eso ya venció. Puede que no le haga daño, pero que no le haga ningún efecto. Claro. Entonces el paciente dice, yo estoy tomando mi medicamento y no me hace efecto. Y algunas veces también la alimentación. Mucha agua, recordar que se necesitan 1 litro de agua por cada 20 kilos de peso. Hidratarse bien porque son medicamentos que tienen que ser eliminados por la orina. Tratar de tener una alimentación sana de acuerdo a la estación, utilizar frutas de la estación, cuando hay naranja, cuando hay mandarina, cuando hay pomelo, utilizar la fruta entera, más que el jugo. ¿Por qué? Porque la fruta entera tiene fibra. La fibra, ¿qué hace? Ayuda a que el microbioma que está dentro del intestino se normalice y funcione normalmente. Algunos medicamentos pueden producir gastritis o acidez. Acostumbrarse a utilizar los medicamentos antiinflamatorios con un vasito de leche, un vasito de yogur, un juguito de soja, con tal de proteger el estómago. No tomar con agua, con mate, con café, con cocido negro, los medicamentos antiinflamatorios o corticoides. Tratar de alimentarse sanamente, una ensalada verde con aceite de oliva si se puede, una vez al día, es muy importante. Utilizar mucha fibra, pan negro más que pan blanco, utilizar cereales y sobre todo evitar las grasas en lo que se pueda. Preferir las carnes blancas, pollo, pescado, pavo y carnes magras. Utilizar carne roja 1 o 2 veces a la semana y el resto de la semana entre verduras puras y carne blanca. Es muy importante. Los chacinados, los embutidos no son recomendables en los pacientes con artritis reumatoide porque lastimosamente pueden producir agravación de los síntomas. Utilizar si se puede el omega 3, que es muy bueno como suplemento alimentario. Actividad física, caminata, por lo menos 15, 20 minutos. Tratar de distraerse, ya sea dentro de la casa o alrededor de la casa si no se puede ir a un gimnasio. En épocas de calor, hacer natación si se puede, respirar aire puro, ver una linda película, leer un libro, tratar de dormir. El paciente con artritis reumatoide tiene que dormir la siesta, tiene que descansar, tiene que perdonarse a sí mismo y dormir la siesta para poder continuar el día porque se cansa. Y el cansancio forma parte de la enfermedad y controlar el cansancio forma parte de una mejor calidad de vida. Qué maravilla, doctor. Esta clase, ya te quiero aplaudir, demasiado gusto dio. Bueno, terminamos el programa. Muchas gracias, Ernesto. Placer. De verdad, de corazón, gracias por estar acá, por ayudarnos a aprender y a encontrar una mejor manera de vivir y de tratar estas enfermedades. No, es un honor, un placer y un honor. Y hago recordar que en octubre tenemos el mes de la concientización de las enfermedades reumáticas. Es un mes que nosotros como reumatólogos nos tomamos el atrevimiento de llegar a la población, de sensibilizar y de desenmascarar al paciente reumático diciendo esto es artritis, esto es artrosis, esto es lupus, que la sociedad conozca las enfermedades, así como conocemos la diabetes o como se conoce las enfermedades tiroideas o como la hipertensión. Octubre es el mes verde, el mes de las enfermedades reumáticas. Y va a haber la reumatón otra vez seguro, la corrida, ¿verdad? Sí, bueno, ahí vamos a estar. Dale, gracias. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao.
La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.